viaje es único. Cada viaje es un reencuentro con mi historia, mi familia, del pasado, el presente y el futuro. Hilo se había convertido en el objetivo de la ruta. La razón eran Alejandra y Josefina, pero Hilo se hizo ver y no dejó de sorprenderme. Hilo vio pasar culturas como la Chinchorro y Chiribaya durante su época precolombina. Por mucho tiempo, su economía se basó en la producción de aceituna y la pesca que se desarrollaba desde que fue una caleta de pescadores en 1818. Ya en la década de los 50s y 60s, el puerto tuvo un gran crecimiento económico gracias al auge de la industria pesquera y la explotación de yacimientos mineros, aunque esto también trajo grandes daños ambientales. Yo soy Alfredo Alvarado Garibaldi, hileño, 94 años de edad. He sido patrón de pesca, he trabajado 20 años, fundé el sindicato de pescadores del puerto de Hilo. He sido presidente de vivienda de los pescadores. Conocí a tu abuelo, un gran dirigente pesquero en la época de oro de los pescadores y gran amigo, lo recuerdo siempre, un caballerazo. Es un patrimonio de este pueblo que nos tienen que devolver, sea quien sea, no sé quién autorizó, cómo se lo llevaron entre gallos y medianoche, pero no pueden ser abusivos que nos quiten, nos arranquen un derecho en nuestro corazón, nuestro faro cautivo que está en Lima, en Miraflores, injustamente cautivo y que con todo derecho es un legado que tenemos. Pocas personas saben la real procedencia del faro emblemático que se encuentra hoy en las costas de Miraflores. Originalmente fue el faro de Punta de Coles, en Hilo. Es un faro que por el sur llegaba a su haz de luz hasta Morresama y por el norte hasta el punto de Bombón. Uno de los hermosos faros, de los más bellos que había en el Perú. Usted es el bisabuelo de mi hija. Así es. Josefina la Grande. Es hermosa la Josefina. Con mucho corazón. Un saludo grande. Puerto Inglés es una caleta natural situada al sur de Hilo. Se dice que en ese lugar desembarcaron piratas como el inglés Francis Drake, quien a su paso por las costas del Virreinato del Perú atacó numerosos navíos españoles. Gracias a Javier Valencia y Juan Carlos Rodríguez, pude llegar a un sitio poco conocido. En las costas de Hilo podemos encontrar una ola monstruosa, el Olón de Hilo, la ola más grande del Perú y posiblemente
una de las más grandes de toda América. Uno de los valientes que corrieron esa ola por muchos años fue Aldo Siexia, amante de las olas gigantes y del motociclismo. El 18 de mayo del 2015, en una competencia de motociclismo en el Autódromo Internacional Sergio Santander de Arica, en Chile, Aldo es impactado por Attilio Mamani antes de llegar a la meta. Ambos competidores perdieron la vida esa tarde. Ahora me dirigiría a Moquegua, tierra de ilustres personajes como el mariscal Domingo Nieto y José Carlos Mariátegui. Fundada como Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, un 25 de noviembre de 1541, esta ciudad está situada al sureste del Perú, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Era un hospital, acá vivían las monjas que cuidaban y el hospital lo hacen después colegio. Yo estudiaba ahí, ¿sí? Y aquí, donde estaban los monjitos, lo hacen un hogar de niños, el hogar Belén. El origen de la repostería moqueguana tiene herencia española, específicamente de la región de Valladolid o Castilla la Vieja, que es de donde la mayoría de la población desciende. Con el pasar del tiempo se fueron introduciendo elementos andinos, como el camote o las frutas locales. Moquegua es la única ciudad en América en poseer más de 500 recetas propias para la elaboración de dulces, panes y pasteles, además de tener uno de los mejores piscos de todo el Perú. Muchas gracias, brother.